Listo. Bueno, cierren mis ojitos, relájense. Inhalen profundo, profundo, profundo. Y sostengan ahí la respiración. Y exhalen. Fuerte, todo hacia afuera. Y vuelvan a inhalar profundo. Y sostenemos. Y exhalamos. Cuando exhalamos visualizamos que con ese aire se sale todo malestar, incomodidad, algún dolor que tengamos. Centramos ahí el aire y al expulsarlo se va con ese aire. Y volvemos a inhalar más profundo, lo más que pueda. Y sostengan ahí. Traten de sostener un poquito más. Un poquito más. Y exhalamos. Fuerte. Vamos a empezar. Van a ir repitiendo después de mí. Ya sea en voz fuerte o en su mente, como ustedes decidan. Espíritu Santo, te entrego mi mente. Presento ante ti mi conflicto reconocido. Corrige mis percepciones. Sé tú, a través de mí, el que observe y abarque. Te entrego mi creencia en la oscuridad, para que te hagas cargo de mi aparente culpa, por mis aparentes errores. Sé tú el que a través de mí observe y abarque. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Que soy uno con todo en la mente de Dios. Es así como revoco el pacto ilusorio que creí hacer con el ego, para recordar que mi único pacto es con Dios. Te invoco, Espíritu Santo, para reconocer el único error cometido y así poder corregirlo. Me adhiero a nuestra voluntad de la expiación. Te entrego las riendas de mi mente. Sé tú el que guíe mi proceso de sanación. Me rindo absolutamente a nuestro plan original de ver a Dios en todo. Y así recordar que mi voluntad y la de Dios son una. Invoco recordar mi única voluntad de existir en Dios, de quien jamás me separé.
Gracias, Santo Padre. Quiero expiarlo todo de la mano del Espíritu Santo, guiada por Cristo. Amén. Inhalamos profundo, mis niñas. Sostenemos ahí. Y exhalamos fuerte. Todo hacia afuera. Y se estiran. Estiren bracitos, estiren piernitas, estiren todo el cuerpecito. Muevan cabecita. Y abrimos ojitos. ¿Listas? Vamos a leer. A ver, mis niñas, recuérdenme dónde nos quedamos, porque mi baby agarró mi libro y sacó todos mis separadores, mi chiquirrín, y no sé dónde estamos con ustedes. En el último del capítulo 3, la última sección, según yo, del capítulo 3. Perfecto. Muchas gracias, María Cristina. Capítulo 3, sección séptima. Crear en contraposición a fabricar una imagen propia. ¿Ok? Comienzo a leer. Ya saben, mis niñas, si alguien tiene alguna duda, me detiene para que la aclaremos. Párrafo primero. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Bien importante, esto váyanlo subrayando y que les vaya quedando bien claro. Repito, todo sistema de pensamiento necesita un punto de partida, ya sea creando o fabricando. Acuérdense, creando desde el amor y fabricando desde el ego. Lo que les acabo de decir. Subrayen bien fuerte. Oración 3. La semejanza entre ambas cosas, entre fabricar y crear, reside, ojo, en el poder que tienen como cimientos. Porque es lo que sostiene todo el sistema, mis niñas. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. ¿Sí quedó bien claro? La semejanza y la diferencia. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. ¿Cuál es ese sistema de creencias? ¿Amor o miedo? Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Por eso te dice Jesús en el texto, mantente bien alerta, porque el ego es muy hábil. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder, aunque sea falso. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo. Y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo, ojo, es de las pocas veces que el curso nos hace referencia al diablo, ¿ok? Es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones, con mayúscula. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en lugar de repelerlos. Y estos están dispuestos a, entre comillas, venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Vale, me ven mejor.
Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. No podemos confundirnos, mucho ojo. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, es decir, en la dualidad, en el mundo de la ilusión, en la eternidad, ese concepto no tiene ningún valor en absoluto. Para el creyente, todas sus creaciones o creencias son ciertas, ¿estamos de acuerdo? En el jardín simbólico se, entre comillas, prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido. Ojo, ¿eh? O de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Las incoherencias de la religión, las faltas de lógica. Al árbol prohibido, entre comillas, se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir, bien importante, su propio propósito, es errónea. Por eso, mis niñas, Dios no tiene nada que ver con este mundo. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. Nada más en ese sentido. La creencia de que lo son está implícita en el, entre comillas, autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. ¿A qué se refiere esto? A ego puramente, mis niñas. Subrayen, las imágenes solo se pueden percibir, nunca conocer. Seguimos subrayando, el conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Aunque sea correcta, puede engañarme, porque no es conocimiento, mis niñas, acuérdense. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. ¿Por qué? Porque acuérdense, es el paso previo al conocimiento. Sigue siendo percepción, pero es el requisito previo al conocimiento. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. La mente puede hacer que la creencia en la separación, esto es muy importante, subrayenlo, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Y entonces esa imagen del diablo con un cuernito y un trincho y no sé qué, se nos va. El diablo es hacer real la separación. Es una idea poderosa,
dinámica y destructiva, que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente esa creencia de separación niega su paternidad. Por eso, para el curso, el diablo es la creencia en la separación, porque cumple con los requisitos o los atributos que el curso le ha dado al diablo, que es obviamente una idea poderosa, dinámica y destructiva. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Es decir, observa lo que ese pensamiento de separación ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho, ojo, se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento, lo que lo sostiene, es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único, ojo y subrayen, el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser, con mayúscula, tu esencia, lo que realmente eres, ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente esté en conflicto. Perdón, tu ser no ha dejado de estar en paz. Según yo dije, ha dejado. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente esté en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente. Y de ahí que tengas tanto miedo. Subrayen. A medida que logres el recuérdame, es decir, que te acerques a tu origen, experimentarás el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Literalmente, ¿eh? Pero la muerte no existe. Lo que sí existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que así sea. Oye, Noriko, una pregunta. ¿A qué te refieres? Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. Claro. Muy buena pregunta, mi Luz. Por ejemplo, cuando sentimos, voy a hablar en dualidad, cuando sentimos la necesidad de decir, recuérdame, es que no hemos logrado todavía ese retorno. Por eso necesito pedir el recuérdame. Por eso tenemos miedo, porque aunque tengamos a veces como espasmos de luz, por ejemplo, después de decir 3 veces, recuérdame, siento como una paz, me siento más unida al espíritu, pero eso quizá no me dura todo el día, me dura un poco. A eso se refiere, todavía no has retornado al 100%, porque al 100% querría decir, Luz hermosa, que ya no necesito repetir, recuérdame. Por eso tenemos todavía miedo, porque seguimos percibiendo desde el ego. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, quedó claro, gracias. No, a ti, mi Luz. ¿Vamos bien las demás? ¿Tiene alguien alguna otra duda? Sigo entonces. Hasta entonces, voy a repetir oración 9. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Es decir, ataco pues lo que realmente soy, niego que soy espíritu, no me la creo que el cuerpo sea falso. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste, es decir, el cuerpo. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto. Y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de lo que fabricas. Acuérdense, crear desde el amor, desde el espíritu, fabricar desde el ego. Crear es extender,
Por eso te dice aquí, esa es la razón de que todavía no puedas extender, ver a Dios en los demás y que tengas miedo de lo que fabricas, el mundo como lo observas, la guerra, el hambre, la injusticia, el dolor, la muerte. La mente, me regresé muchísimo, ¿verdad? Ni cuenta me había Mucho, dado, sí. no importa, no importa, para Sí. algo me regresé. Sí. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo no ha hecho, ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en la realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz a pesar de que tu mente esté en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente. Ahí estaba la pregunta de Luz. No sé por qué me fui hasta arriba. Bueno, todo es perfecto. A medida, Y de ahí que tengas. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe, lo que realmente existe es la creencia en la muerte. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que así sea. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción, ojo, son conceptos irreconciliables. Es decir, no puedes estar entre uno y el otro. O estás en vida o estás en muerte. Creer que se puede reconciliar esos conceptos, ojo, es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Ahí está todo, ¿eh? Unicidad. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Fue lo que leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Autoridad y autoría. Repito, la idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona. Esto va bien subrayado, ¿eh? Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Para los inocentes, para los que lograron repetir, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Mis niñas, ¿hay dudas de esta última sección que nos hace hincapié en hacer la diferencia básica entre crear y fabricar? Crear desde el amor, crear es extender, fabricar es desde el miedo, fabricar es del ego, fabricar siempre es proyectar. ¿Tiene alguien alguna duda? Con esto terminamos el capítulo 3, mis niñas, hermoso, que habla de la percepción inocente. Ay, ¿puedes repetirlo, Noriko, otra vez? Lo que dijiste ahorita. Crear es extender y... Claro que sí. Crear, acuérdense, ¿qué vimos en esta última sección? Diferencias entre la imagen y lo que realmente eres. Crear y fabricar. Crear siempre es desde el amor, inspirado por el espíritu, y su objetivo es extender. ¿Ok? Crear, amor, espíritu, extensión. Luego viene fabricar. Fabricar siempre es desde el miedo. Inspirado, si se puede hablar de inspiración,
desde el ego. Y tiene como propósito proyectar nada más. ¿Ok? Porque acuérdense, todo sistema de pensamiento tiene que estar basado en una creencia, amor o miedo. Y en función de esa creencia va a ser mi sistema o lo que lo sostenga. ¿Sí? Ego, espíritu. Es el punto de partida. Yo lo elijo. Y Jesús nos dice, y mucho ojo, porque no porque sea falso, no va a tener fortaleza ni fuerza. Eso es bien importante. Luz hermosa, ¿sí quedó más clarito? Sí, muchas gracias, Noriko. No, a ti. ¿Alguien más tiene dudas? Buenas tardes. Fuerte. Hola, Noriko, soy Ana Laura. Ay, hola, Ana Lau. Háblame más fuerte que casi no te escucho. Oye, Noriko, ¿me puedes repetir lo del sistema de pensamiento? Sí, claro que sí. Gracias. Mucho ojo, mis niñas. Todo sistema de pensamiento, ¿y qué es sistema de pensamiento? En función de lo que yo estoy pensando, ¿estamos de acuerdo? Mi sistema de pensamiento, el mismo concepto se descifra solo. Sistema de pensamiento. Todo sistema de pensamiento tiene un punto de arranque, un punto de inicio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Creando o fabricando. ¿De qué va a depender que crea o que fabrique? En función de la creencia de ese sistema de pensamiento. ¿Amor o miedo? Nada más. ¿Y en qué se va a basar ese pensamiento o esa creencia? En el maestro que elegí. ¿Espíritu o ego? Los dos igualmente fuertes. Los dos igualmente sostenidos. Los dos con la misma dinámica. Acuérdense, ahí decía, esas son las semejanzas. ¿Cuál es su diferencia? Lo que lo sustenta. Que uno es real y el otro es falso. En lo que descansan. Uno descansa en la verdad y otro descansa en la ilusión. ¿Sí, Ana Laura hermosa? Sí, Noriko, muchísimas gracias. No, a ti. ¿Alguien más, mis niñas? Dudas, échenlas. No pasa nada, sin miedo. Venga. Comenzamos capítulo 4. Las ilusiones del ego. Es decir, el mundo que vemos, nuestra disque realidad, el cuerpo, toda esta ilusión, todo este sueño. Comienzo a leer. Introducción. Párrafo primero. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, le acompañes 2. Metáfora, no hay hermanos, ¿estamos de acuerdo? Afuera no hay nadie. Ciertamente, y mucha atención, porque aquí el ego va a empezar a hacer de las suyas. Ciertamente, no sugiere que le retrases en su viaje. Subrayen, tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Solo puede conducir a un progreso mutuo. Y esto es inevitable. ¿Por qué? Porque afuera no hay nadie. Por eso es mutuo. El resultado de una dedicación genuina, auténtica, es la inspiración. Y vamos a entender inspiración como algo que hago que no es de este mundo, con una fuerza, una energía que no es de este mundo. Palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Entonces, vamos a tener bien claro que lo opuesto a flojera, fatiga, que hueva, ya no quiero, siempre será inspiración. Cuando se sienten inspirados. Un ejemplo maravilloso es cada quien en su caso, y alguien lo debe de tener,
haciendo ejercicio, cocinando, leyendo, dibujando en la jardinería, tejiendo. Cuando te pierdes por completo, cuando estás haciendo algo y sientes que ni siquiera eres tú mismo la que está ahí. No te pesa, no cuentas el tiempo, fluyes amorosamente, todo te sale perfecto. En esos momentos que todo el mundo de ustedes tiene, cada quien, insisto, en su actividad, sería muy importante que la reconocieran. Ahí es donde estoy inspirada, porque más que mi personalidad o mi ego, es el espíritu el que está actuando a través de mí. No se me vayan a confundir porque luego me ha tocado que me digan, ay, si yo cuando estoy en el gimnasio acá dándole la... No. Una cosa es hacer ejercicio y disfrutar la actividad y otra cosa es estar haciendo la repetición 500 porque quieres que el músculo te crezca, las pompas se te pongan de payaso. Mucho ojo. Ahí no estoy inspirada. Porque de hecho ya estoy ahí hasta cansada, harta. Hay una, por ejemplo, en esa actividad del ejercicio, que es como entrenamiento, ahí puede haber una línea muy delgadita, mucho ojo. Es una actividad donde yo me pierdo a mí misma desde el personaje. ¿Ok? Ahí se los dejo de tarea. Esta semana van a tener esa tarea. Reconocer en qué actividad mundana se sienten más inspiradas. Sigo, mis niñas. Estar fatigado es estar desanimado. Más estar inspirado, ahí está. De hecho, la palabra sí lo dice, es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado. Ahí está el ejemplo del ejercicio. Acá viéndome en el espejo, haciendo press de pierna acá para que me crezcan las pompas. Eso no es inspiración. ¿Ok? Ser egocéntrico es estar desanimado. Vas a estar centrado en sí mismo, con mayúscula, en sí mismo. No quiere decir nada del cuerpo, nada de la mente, de la psiquis. En el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Y aquí viene lo que les voy, esto de la tarea que se van a quedar para investigar cuál es esa actividad. Que cuando están en esa actividad, ustedes van a poder, cuando la hagan consciente, porque quizá ahorita muchas digan, no, pues qué actividad será, no la tienen consciente. Cuando se empiecen a observar, la van a traer a la conciencia. Y quiero que en esa conciencia se hagan todavía más conscientes de los pensamientos que en ese momento tienen. No hay un pensamiento de miedo que esté basado o en el pasado o en el futuro. Una de las maravillas de la inspiración es que no puedes centrarte más que en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Entonces, pues, no puedes morar en las tinieblas, pasado ni futuro. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, entre comillas. Detente y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en lugar de ratificándolo. Y por lo tanto, estás desanimado o desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee. Oh, sí, claro que los desea, pero el espíritu no puede emprenderlos. Ojo, el espíritu ni siquiera puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. ¿Cuáles son los cimientos del espíritu? El amor, Dios, la verdad, todo eso. Entonces el espíritu jamás se va a apartar de eso. Por eso la inspiración es tan maravillosa, porque es pura, es auténtica. El viaje a la cruz, metáfora, debería ser el último, entre comillas, viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. ¿A qué se refiere el viaje a la cruz? Es una metáfora haciendo obviamente referencia al viaje que hizo Jesús con la cruz, ¿no? Hasta que lo crucificaron. En nosotros aplica
el tener creencias desde el miedo a tener creencias desde el ego. Ya no tengamos ese viaje a la cruz, ese viaje en función de pensamientos y de creencias basadas en el ego. Por favor, no sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida. Y subrayen fuerte, ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición. Esto está majestuoso, mucha atención. Ya que tu vida simplemente seguirá siendo una repetición de la separación en función de la emoción, ojo, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión, metáfora, del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente, esto es bien importante esta palabra, voluntariamente, es decir, cuando yo decida, se abandone. No por mala suerte, no por buena suerte, no porque afuera ya sucedió lo que yo quería que sucediera, no. Por cuestión de decisión, las abandone. No cometas el patético error de, entre comillas, y subrayen, aferrarte a la vieja y rugosa cruz. Es una metáfora que se refiere a las creencias. El único mensaje de la crucifixión, y eso lo vamos a ver en 2 capítulos más adelante, que es para mí el mejor capítulo de todo el texto, el de la crucifixión, el mensaje de la crucifixión. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote, tan a menudo como tú lo decidas, como tú lo quieras. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender. Y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿Dudas, mis niñas, de la introducción a las ilusiones del ego? Sí queda claro que es cuestión de decisión, que es cuestión que yo decida desde dónde y para qué estoy observando y percibiendo lo de afuera. Y arrastrando la cruz. Noriko, ¿y las lecciones se refiere a las lecciones del libro o a la lección que yo haya tomado de... ya. A las lecciones del libro, por supuesto, a la lección de la 1 a la 365, exactamente, mi Cristi hermosa, así es. A esas lecciones te dice, si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, obviamente te ayudarán a prepararte para emprender ese viaje, ese camino en paz, tranquila. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? Vamos a leer la sección primera. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Párrafo primero. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. ¡Wow! Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición súper importante. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar su sistema de pensamiento intactos. Y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados
siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Está hablando a nivel muy general de lo que es el aprendizaje, pero también, si se fijan, es muy específico en función del curso de milagros. Sistema de pensamiento de separación. Pero espera una cosa. Dice, se puede cambiar porque yo cambié en la separación, ¿cierto? Cambié mi sistema de pensamiento, o sea, esa parte no la entendí. A ver, lémela, Cristi. Exactamente el párrafo que no te quedó claro, lémelo, por favor. Bueno, antes te iba a preguntar que a qué se refería en que el maestro y el alumno de la convicción. Primero está eso. Lémelo, todo lo que tengas duda, Ya. lémelo, por favor. Ambos, el alumno y el maestro, se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje. Claro. Y a menos, no sé, que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Tus lecciones son sus experiencias, me imagino. Todo. Todo. ¿Qué pasa? Y a menos que compartan sus lecciones, ese y a menos no me suena. Que compartan, ¿Sabes les qué faltará pasa, mi Cristi convicción. hermosa? Que en el mundo de la dualidad, en el mundo de la forma, suele suceder que el maestro siempre se siente más que el alumno, con más autoridad, con más sabiduría, más inteligente. Y entonces no están a la par. Por eso te dice el curso, a menos que compartan sus lecciones. Perfecto, sí. Claro. Pero si yo como maestro me siento superior a ti, porque ya tomé un posgrado, una maestría, tengo estupideces mentales del humano en forma, jamás vamos a poder estar a la par en las lecciones. Y eso es muy cierto. Un alumno puede enseñarle mucho más a un maestro que el mismo maestro al alumno, créanmelo. Y yo que tengo el placer y el honor de poder compartir sabiduría y que de hecho luego mucha gente hasta me felicita el día 15 de mayo, que para mí es un súper honor. Cuando tú te abres, cuando tú dejas a un lado el personaje, tú aprendes más de lo que tú crees que estás enseñando. Y esto se los juro por lo más sagrado. Y a eso se refiere María Cristina. ¿Sí? Sí, lecciones, lo tomé como de la vida, o sea, ¿me entiendes? No, lecciones, me está diciendo, a lo mismo que te había preguntado antes, las lecciones o sea. Acuérdate que las palabras son símbolos de símbolos. Sí, entonces, pero las malinterpreto. Claro, entonces ojo con las interpretaciones que luego le damos a las palabras, porque somos a veces como muy cuadradas y lo que para mí es una lección, así lo dejo. No, abran un poquito más la mente cuando leamos. Lecciones no necesariamente se tienen que referir a lección 1, lección 2, lecciones, sino como todo un campo enorme de enseñanzas, de aprendizajes, de experiencias, de vivencias. ¿Sí, María Cristina hermosa? Sí. ¿Qué otra pregunta había? Y la otra era... ¿Dónde vamos? Íbamos a empezar el párrafo 2, ¿no? No, entonces... íbamos a empezar la oración 4 del párrafo 2. Esa. Siempre, dice, no, los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Claro. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación. Así es. Debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Claro. O sea, si fue mi primera experiencia de cambio, yo temo a seguir cambiando, o sea, no quiero más cambio, porque ese cambio es en la separación estoy hablando, en la dualidad. Eso es. Ya. Gracias.
Te voy a pedir un favor, María Cristina. ¿Eh? ¿Vas a subrayar todo eso que leíste ahorita? Me lo explicaste muy bien, porque de hecho se explica con el final. Si tu primer cambio fue la separación, para ti, tú en tu mente inconsciente tienes asociada separación y cambio. Tú no puedes comprender que el cambio tenga que ver con ir eliminando la separación, si tú tienes unida la relación cambio-separación. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Gracias. Podrían explicarlo no tan complicado en el curso, pero bueno, así lo decidió Jesús para que nos rodara acá la rata un buen rato, pero exactamente es eso. Yo tengo asociado un concepto a una experiencia, no me pidas que ese concepto lo asocie a otra experiencia, porque ahí viene el reto. Digo, ese es el reto, pero por eso dice Jesús, las personas que están completamente separadas no pueden creer que el cambio sea el generador de que se elimine la separación, porque ellos tienen asociados el cambio con la separación. ¿Sí? ¿Sí quedó claro para todas? Subrayen esa oración que acaba de leer María Cristina y me la van a leer en la semana y van a ver cómo la van a comprender mejor, por si alguien quedó con duditas o como que no la comprendí muy bien. En la semana la estudiamos, por llamarlo de alguna manera, y créanme, va a quedar mucho más clara. ¿Cómo opera la resistencia? Esto, mis niñas, esto que acaba de leer María Cristina es resistencia pura. ¿Ok? Sigo leyendo entonces. Oración 3 del párrafo 2. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, es así como alcanzarás la paz? Esta marcada confusión solo puede tener lugar, ojo y subrayado, si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Ahí está todo. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni forzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de este. El ego es en sí una contradicción. Tu ser falso o tu falso ser, con minúsculas, y el ser de Dios, con mayúsculas, están en oposición. Aquí es contundente, Jesús está diciendo, ego y espíritu no pueden coexistir. Nunca, jamás. Y lo están con respecto a sus orígenes, 1, con respecto a su rumbo, 2, y desenlaces o propósitos, es decir, en todo. Son fundamentalmente irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. Maravilloso, subrayado, todo esto bien subrayado. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. No obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime, es decir, sin vida. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero el ego sí necesita que se le enseñe. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, ojo, subrayen, sino al abandono de este a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad, dice Jesús. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, te dice Jesús, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Así es.
Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Metáfora, afuera no hay nadie. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda, ojo y bien subrayado, el soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Es la negación del sueño como sueño. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Así es, no hay manera. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, te dice Jesús, te dice el Espíritu, yo lo corregiré con gran delicadeza y obviamente te conduciré de regreso a Dios. Subrayen, todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido, ojo, que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. Pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. ¿Estamos de acuerdo? Pero no es natural que desees obedecer sus leyes, a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen. ¿Cuál es esa naturaleza? Que no es real. Pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza de tu origen. Que eres una con Dios, que tú sí eres real. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero ojo, es imposible que el espíritu choque en absoluto. Subrayen, si percibes a un maestro simplemente como, entre comillas, un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad, que produce, obviamente, la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte, finalmente, de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por su ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos. Y por consiguiente, interpreta, ojo, la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso. Y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro, dice Jesús, al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. ¡Wow! ¡Qué gran enseñanza de humildad, mis niñas! Tu valía ya la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, subrayen, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible, solo en las fantasías.
Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu nunca está en entredicho porque sí lo creó Dios. Cualquier confusión al respecto es ilusoria. Y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explotar todas las situaciones, ojo, para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Subrayen, tú que lo inventaste, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que el ego no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable, más allá del alcance del ego. Ojo, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Subrayen fuerte esto. Oración sexta. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado, en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo es el Hijo de Dios, o sea, tú. Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma distinta como crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en lugar de llevarla a cabo, claro. Cuando despiertes, te será imposible. Cuando recuerdes, recuérdame, cuando vuelvas a casa, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar, ojo, su credibilidad, es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Lo inevitable. ¿Quién me dice? ¿Qué es eso inevitable, mis niñas? Reconocer mi realidad, quién soy. Muy bien. Lo inevitable es que inevitablemente voy a llegar a recordarme una con Dios. El estar dándole realidad al ego es posponer lo inevitable. Dice Jesús, ya no pierdas el tiempo. Sigo. Espérenme que me perdí. La palabra inevitable, entre comillas, le causa terror al ego, claro, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él, con mayúscula, no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado, el gozo del espíritu, difícilmente seguirás protegiendo al ego y difícilmente le seguirás atribuyendo valor al miedo. Esto es real, mis niñas, y creo que ya todas lo han experimentado. ¿Le atribuyes gran valor ahora al miedo? Porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de la separación. Claro, porque ese es el sistema de pensamiento que a él lo sustenta. Por eso él feliz cuando él está allá afuera, él me hizo, él me dijo, pobre de mí, yo tan linda, qué feo mundo. Fíjense, hagan esa conciencia, por favor. Repúdialo, te dice Jesús con signos de exclamación. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que él creó. Libérate, liberando a otros. Maravilloso. Metáfora, porque afuera no hay nadie, pero en esta experiencia humana y de materia y de cuerpo así opera. Libérate, liberando a otros. No les ofrezcas a los demás, bien subrayado, una imagen de ti misma falsa,
e indigna, ni tampoco aceptes una imagen igual de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. Subrayen fuerte, en su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose así a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Ojo, 2 puntos. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero. No hay más, mis niñas. Si les gusta, qué bueno. Si no les gusta, lástima por ustedes. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Mis niñas, después de leer esto, ¡ay, qué lindo el arbolito que Dios creó! El arbolito se va a morir. El arbolito es perecedero. Dios no creó al arbolito, ¿ok? Párrafo 12. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros. Pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo, que a final de cuentas es lo mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu en sí ya es humilde, por llamarlo de esa manera, ¿ok? El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor. Y gustosamente el espíritu irradia su luz por todas partes. Gustosamente. Maravilloso, bien subrayado. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes. Y esto hace que su percepción, por lógica, sea más fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa, nada, como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Yo seré, dice Jesús, el Espíritu, un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar, ojo, este ejemplo es bueno. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. ¿Estamos de acuerdo? Este ejemplo es majestuoso, es como una analogía, subráyenla. Entre Él y Jesús. Y échenle coco. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer en ningún momento de que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender, ojo, lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese, estado tentado de creer en ellos. Esto habla de Jesús como hombre aquí en la tierra. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar la mente. Sanar la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente, mucha atención y subrayen y con esto cerramos. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, preocupaciones, angustias, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar tan confiado, tan certero, tan animado.
Ay, qué hermoso. ¿Dudas, mis niñas hermosas? ¿Qué tal con lo que leímos hoy? Muy bien. Obviamente hay que volverlo a leer, ¿eh? Por favor, mis niñas, esto hay que volverlo a leer. Para que en primer punto quede más claro y en segundo punto que con esa claridad me sea más fácil aplicarlo en mi experiencia, aplicarlo en mi vivencia. Yo creo que ahorita todas nos sentimos más relajadas, más en paz, lo que leímos está hermoso. Te dice Jesús, ahorita que cerramos, no tienes por qué estar angustiada ni preocupada, yo soy tu guía. Yo vencí al mundo. Eso te garantiza a ti que ya lo venciste. Ok, mis niñas, hagan sus lecciones. ¿Tiene alguien alguna duda, pregunta, queja? ¿Nada? ¿Sugerencia, ¿No? aclaración, comentario? Bueno, pues hagan sus lecciones, mis niñas. Cualquier pregunta, ya saben que estoy siempre ahí en el chat disponible. Les mando un besito. Muchas gracias a todas. Las quiero. Al día de hoy en 8. Gracias, Noriko. Gracias. A ustedes, Saludos Buen a niñas. día, todas. chicas. Bye, bye. Hasta Cuídense luego. mucho. Adiós. Bye. Muchas gracias, Bye. saludos a todas. Bye, Milau. Gracias.